Somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre el tema de coccidioidomicosis pulmonar. El equipo está conformado por Eduardo Alberto, Natalia Amezola, Nadia Cendejas, Pedro García, Itzel Montes, Sheila Márquez y Eric Villanueva. La coccidioidomicosis es una enfermedad endémica del suroeste de Estados Unidos, aunque también puede afectar a la población mexicana. Es necesario saber que la puerta de entrada de la coccidioidomicosis es la vía aérea y el pulmón. La coccidioidomicosis, también conocida con los nombres de fiebre del Valle de San Joaquín, granuloma coccidioidal, enfermedad de Posadas y enfermedad de Wernicke, es causada por un hongo dimorfo que habita en el suelo. Al analizar su genética, se ha demostrado la existencia de dos especies, Cocci imitis y Cocci posadasi. Sin embargo, estas especies son indistinguibles con respecto a la clínica que causan. Las características generales de Cocci se dividen en dos, cuando están en forma de micelial y cuando están de forma de esférula. Cuando presentan de forma micelial, tienen hifas septadas que miden de 3 a 4 por 2.5 a 3 micras. Son artoconirias y son hidrofóbicas. Y cuando están en su forma de esférula, miden de 20 a 70 micras. Son esféricas y tienen una pared de doble membrana, con endosporas que miden de 1 a 4 micras. Es necesario saber y recordar, como ya se ha mencionado, que coccidiomicosis es un hongo endémico dismórfico y, como ya se mencionó también, es una enfermedad endémica donde el 50% de los expuestos al hongo presentarán sintomatología entre la primera y tercera semana de la exposición. El curso de la enfermedad comienza con una exposición al hongo. La principal vía de exposición es por la vía aérea, hasta que llega a los alvéolos pulmonares, donde será fagocitados por macrófagos. El hongo se encuentra en una forma de esférulas gigantes, con una dimensión de hasta 70 micras, y a su vez esas esférulas gigantes están llenas de microesferas, con una dimensión de hasta 4 micras, por lo que existen aproximadamente hasta 20 microesferas dentro de una esférula. Posteriormente maduran y comienzan con un proceso de inflamación debido a una infección que no se controla y lleva a la ruptura de las esférulas gigantes, produciendo así neumoconosis que progresa por contigüidad a los ganglios linfáticos iliares y a los ganglios linfáticos intertraqueales, y finalmente llega a la vía hematógena creando una fungemia. Hablando un poco sobre la epidemiología, es necesario recordar que el hongo se localiza en el suroeste de Estados Unidos, en la región norte de México, y también se puede encontrar en América Central y algunas regiones de América del Sur. Los hongos del género Coccidioides viven en tierras con un suelo con un pH alcalino, rico en sales y pobre en nutrientes. Estas zonas presentan una vegetación espinosa. En estas zonas endémicas tienen un invierno corto, un verano prolongado, muy cálido y seco. La enfermedad crónica se presenta solo en el 5% de los pacientes que están contagiados por el hongo, y solo 2 de 1.000.000 de los infectados presentaron una forma diseminada progresiva. La patología tiene un curso más benigno en la raza blanca, y en especial en las mujeres, por lo tanto tiende a ser más agresivas en la raza negra, que sean hombres y descendientes de indígenas americanos y de filipinos. Es más frecuente en trabajadores rurales, también en cazadores de armadillos, como es en Brasil, arqueólogos y jugadores de béisbol en Estados Unidos, y trabajadores de laboratorios de microbiología. Como último dato tenemos que en Estados Unidos se producen alrededor de 100.000 nuevas infecciones por año.
Continuaremos con las manifestaciones clínicas y las complicaciones más comunes. Existe un sesgo muy grande. El 60% serán asintomáticos. El resto, que tiene síntomas, estos se deben sobre todo a la infección pulmonar existente. Los síntomas serán fiebre, tos y dolor pleurítico. El peligro y la gravedad del cuadro sintomático estará muy relacionado con la cantidad de años. Existen muchas maneras de clasificar las manifestaciones clínicas. Les muestro la siguiente que ve en relación del tiempo y la respuesta inmunológica contra el agente. Tenemos entonces una primoinfección pulmonar asintomática o subclínica, una primoinfección que ya será sintomática, una neumopatía persistente y casos más severos como una micosis excavada o una diseminación subaguda o crónica. La primoinfección pulmonar será asintomática, como les dije, en la mayoría de los casos, en un 60%. También seguiremos con una primoinfección sintomática, que serán secuelas de la anterior. Esta será de cuadros respiratorios con gravedad bastante variable. Las manifestaciones serán muy parecidas a una gripe o una neumonía. Aquí vemos la gran disparidad que hay en algunos síntomas y otros en diferentes personas. Sin embargo, algunos puntos llamativos serán el dolor torácico intenso y una eosinofilia sanguínea. Con muy poca frecuencia, en los primeros días aparece un rash tóxico, que es una erupción maculosa que se disemina en la piel. Las primeras manifestaciones serán sobre todo vinculadas a la hipersensibilidad contra los antígenos del hongo. Estas sobre todo se presentan en personas de raza blanca. Serán derrame pleural serofibrinoso, eritema nodoso, eritema polimorfo en la parte superior del cuerpo y poliartropatía inflamatoria que es de tipo no supurativa. Aquí les dejo unas imágenes de los nódulos, los eritemas y la poliartropatía. Los procesos pulmonales por lo regular involucionan de forma espontánea en un lapso de 3 a 6 semanas. Si esto no sucede, se le denomina neumopatía difusa persistente, ya que perdura por más de 6 semanas. Son sobre todo infiltrados en personas con antecedentes de alcoholismo, tabaquismo o infección por VIH. Esta persistencia sobre todo está vinculada a la propia persistencia de fiebre, eosinofilia y una aceleración en la eritrosedimentación. Esto va a indicar una progresión lesional y una clara tendencia a la diseminación. Esta tendencia a la diseminación sobre todo se da por vía hematógena. Tiene importancia debido a que en los pacientes inmunocomprometidos a esta situación le continúa un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda en el adulto. Consecuentemente a la neumonía primaria quedan diversas secuelas. Pueden ser bronquiectasias, cavidades, nódulos y focos de calcificación. Esto tampoco nos da un amplio margen, debido a que solo el 5% presenta estas cavidades. Recordemos que el 40% son sintomáticos, es decir, nos queda mucho sesgo. Esta tiene composición única de paredes finas, sin infiltrados pericavitarios, que producen hemoptisis y a veces tienen cierto nivel de líquido. Por su propia composición, presentan imágenes numulares, que significa en forma de moneda. Tienen 1 o varios centímetros y regularmente son confundidas con tumores de pulmón, tanto por su tamaño como por su crecimiento. Esta se presenta en adultos, sobre todo de sexo masculino y mayores de 40 años, que ya tienen consigo patologías pulmonares previas, en especial EPOC.
Su cuadro es idéntico a la tuberculosis avanzada en el adulto, por esto esta enfermedad es de muchas veces confundida con tuberculosis. Va a ocasionar la muerte, pues va a evolucionar durante los años por insuficiencia respiratoria o caquexia. Esta micosis en forma diseminada, subaguda o crónica se va a presentar en pacientes con alteraciones graves de la inmunidad, como es un paciente VIH con un recuento de CD4 menor de 200, un tratamiento crónico con corticoides, un trasplante de órgano sólido, quimioterapia y diabetes, que como sabemos, esta última también es un estado de inmunosupresión. Los síntomas van a ser de infección grave, va a haber pérdida de peso, anemia, adenomegalias, cefalea, una fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia, imágenes reticulonodululares, hipersomnia y un cuadro meningoencefálico solapado. Los bioquímicos son muy importantes para esta patología como para muchas otras. Se retomarán en la parte de diagnóstico. Existe una aceleración de la eritrosedimentación, una leucocitosis con eosinofilia, anemia y elevación de las enzimas hepáticas. El líquido cefalorraquídeo es claro con hiperproteinorraquia, pleocitosis linfocitaria leve, menor de 300 células. También se ven eosinófilos, hipoclorirraquia y reacciones positivas para las globulinas. Las mucosas suelen verse poco afectadas, en tanto que la piel va a mostrar muchos tipos de lesiones bastante graves. Aquí podemos ver estas lesiones verrugosas en la cara de un paciente con esta micosis ya de forma diseminada. Esta parte también podemos observar estas lesiones en forma de vegetativas, así les llaman, por la manera que tienen de asomarse por encima de la piel. Las formas diseminadas crónicas son bastante graves y ya van a tener mucho compromiso en diferentes partes, ya sea ganglionar, óseo, cutáneo y del sistema nervioso central. Las lesiones cutáneas, como les comentaba, son nódulos ulcerados con fondo vegetante. Los ganglios sufren habitualmente un proceso de reblandecimiento supurativo o gaseoso que va a conducir a esta fistulalización y ulceración hacia la piel vecina, lo que origina un cuadro semejante de nuevo a los presentados en la tuberculosis. Las lesiones óseas son focos de osteomielitis crónica que van a tener localizaciones diversas. Predominarán en rodillas, codos, vértebras, sobre todo las dorsolumbares, son bastante dolorosas y van a determinar la tumefacción de las partes blandas que lo rodean. Vamos a encontrar osteólisis, periostitis hipertrófica, colecciones purulentas en los tejidos blandos y la fistularización hacia la piel. Las bocas de estas fístulas suelen presentar granulomas que son rojizos y salientes. Las alteraciones en el sistema nervioso central son bastante graves y mortales. En casos avanzados vamos a encontrar el cuadro meningio que se hace de manera más evidente con alteraciones de la conciencia, convulsiones, rigidez de nuca y parálisis de alguno de los pares craneales. Esta localización claramente será de mal pronóstico por su escasa respuesta a los tratamientos y la tendencia a producir hidrocefalia cuando existen infecciones. El líquido cefalorraquídeo es claro, con claras alteraciones físico-químicas y citológicas. Esta meningitis por lo general es basal y tiene exudado. Con menos frecuencia vamos a encontrar un cuadro de hipertensión endocraniana. La micosis del sistema nervioso central presenta una predisposición marcada a la hidrocefalia y a la demencia. Aquí observamos estas imágenes en las que se encuentran los ventrículos bastante dilatados. Esta imagen del cuarto ventrículo es de un paciente que muere a causa de esta enfermedad. Al hablar sobre complicaciones, la presentación de complicaciones extrapulmonares
es menor a 0.5% en las infecciones en individuos con ascendencia caucásica, la cual se aumenta para personas con ascendencia africana o filipina, probablemente también para asiáticos, hispanos o nativos americanos. Y se presentan hasta en 30 a 50% las infecciones en inmunosuprimidos, pacientes con VIH-Sida, linfoma, receptores de trasplante de órgano sólido, tratamiento reumatológico o altas dosis de esteroides o anti-TNF. En pacientes diabéticos o con compromiso inmunológico, la participación pulmonar no se resuelve espontáneamente y progresa con persistencia de la fiebre, la pérdida de peso y de los síntomas respiratorios. El daño pulmonar suele ser difuso, debido a la diseminación hematógena, lo que nos obliga a buscar lesiones extrapulmonares de manera más exhaustiva. Los sitios más comúnmente afectados son las meninges, huesos, articulaciones, piel y tejidos blandos. Las complicaciones se presentan en las fases de desarrollo de la patogenia, principalmente en las que mencionaremos a continuación. Coccidioidomicosis secundaria o progresiva. Se origina por diseminación del foco primario, aunque solo lo presentan de 1 a 2% de los pacientes. Es menos frecuente cuando proviene de la reinfección exógena, a pesar de que son pocos los casos de coccidiomicosis progresiva. Lo importante de esta fase es su gravedad y mortalidad a corto plazo, lo cual dependerá sobre todo del estado inmune del paciente, así como de la rapidez con que se administre la terapia. Coccidiomicosis pulmonar persistente. Es una identidad que se puede presentar 3 o 4 meses después del cuadro primario. Sin embargo, hay casos que muestran lesiones calcificadas tras años de evolución. Este cuadro es propio de pacientes con enfermedades o procesos debilitantes como tuberculosis, linfomas y embarazo. La neumonía coccidea se divide en otras formas, de las cuales 2 se indican como complicaciones: adenopatías ciliares y mediastinales. Se observan solo en casos graves o con el infiltrado parenquimatoso. Son fáciles de confundir con tumores mediastínicos. Coccidomicosis miliar. Es un cuadro menos frecuente pero muy grave y mortal. Su sintomatología es de fiebre constante y alta. El ataque al estado general es severo, llegándose a presentar hepato y esplenomegalia. A los rayos X se observan lesiones similares a la tuberculosis miliar. La diseminación miliar aguda es infrecuente e invariablemente fatal. Las formas diseminadas son más frecuentes en el varón, en mujeres durante el embarazo, en sujetos inmunocomprometidos y en ciertos grupos étnicos. Como otras formas de complicación se presenta la meningitis. Esta se manifiesta en forma aguda o crónica, siendo la crónica la más común. Su inicio está casi siempre precedido por la diseminación de la fase progresiva pulmonar. Esta entidad es de curso fatal y con frecuencia elevada en algunos grupos raciales como filipinos, afroamericanos y mexicanos. Las características clínicas más comunes son cefalea intensa, fiebre moderada, parálisis, trastornos de la memoria y desorientación. Y las manifestaciones tempranas incluyen cefalea, vómito, datos de meningismo, alteraciones en el estado mental y neuropatías craneales. El líquido cefalorraquídeo se observa con aumento de la densidad, turbidez y celularidad, hipoglucorraquía e hiperproteinorraquia. La complicación más frecuente es la hidrocefalia por obstrucción. Esta se cataloga como la infección diseminada más grave. Usualmente involucra las meninges basales. Es importante establecer el diagnóstico e iniciar el tratamiento de inmediato. Sin este, 90% de los pacientes mueren en el transcurso del primer año. Por último, se presenta la coccidomicosis generalizada. Se presenta casi siempre en pacientes inmunosuprimidos a partir de un foco miliar. La enfermedad se disemina por vía linfática y hematógena, de manera que se extiende a nivel de tejido subcutáneo y ganglios, presentando lesiones cutáneas en todo el cuerpo. El daño a huesos y articulaciones es común. Se puede diseminar a cualquier órgano, incluso al sistema nervioso central. Es importante resaltar que esta variedad clínica se presenta sobre todo en personas con inmunidad deprimida. La enfermedad se comporta de forma muy agresiva. Diagnóstico epidemiológico. La historia clínica juega un papel importante a la hora de hacer un diagnóstico de cocci. Siendo endémico del Valle de San Joaquín, siempre se puede sospechar de este diagnóstico si el paciente ha visitado últimamente la zona. Diagnóstico laboratorial. Se puede tomar una muestra de los productos biológicos como el esputo, la pus de los abscesos, el LCR o material de biopsia. Estas muestras son útiles para realizar estudios micológicos para identificar el hongo. Se cultivan en agar saborou o micocel. Las colonias tardan de 5 a 10 días en crecer. Las colonias son con micelio algodonoso,
flocoso, de densidad irregular, blanco o blanco grisáceo. pH al 15% durante 10 minutos u observando directamente productos como el líquido de lavado bronquial, líquido cefalorraquídeo o líquido purulento producto de la fistulización de nódulos subcutáneos. También pueden utilizarse fragmentos de tejidos molidos en un mortero con solución salina. La observación al microscopio de esférulas con endosporas en su interior es confirmatoria de la micosis. Directo suele ser negativo y los cultivos muestran una sensibilidad baja. El rendimiento diagnóstico de esta muestra aumenta cuando se procesan varios mililitros de LCR y además, luego del centrifugado, el sobrenadante es útil para la detección de anticuerpos específicos. En los pacientes con SIDA y con otras formas de inmunocompromiso que impidan la formación de anticuerpos, las pruebas serológicas suelen ser negativas. Pruebas de enzimoinmunoensayo. También se desarrollaron recientemente pruebas ELISA que detecta galactomanano de coccidioides con un 70% de sensibilidad y que solamente presenta 10% de reacciones cruzadas en pacientes con otras micosis sistémicas y la reacción fue negativa en el 99% de individuos sanos o pacientes con patologías no micóticas. Estudios de gabinete. No hay un patrón imagenológico característico, sin embargo, los signos identificados pueden ser orientadores. En la infección pulmonar primaria de los pacientes con sintomatología, el hallazgo radiográfico más común es la consolidación de los espacios aéreos con mayor frecuencia en lóbulos pulmonares inferiores, con apariencia segmentaria. Ocasionalmente se identifican pequeños derrames pleurales acompañados de opacidad pulmonar. Tratamiento. Los antimicóticos más usados son la anfotericina B, 0.7 a 1 mg por kilo por día por vía intravenosa, el fluconazol de 400 a 800 mg por día por vía oral o intravenosa y el itraconazol 400 mg por día por vía oral. Anfotericina B. La infusión intravenosa provoca náusea, vómito, fiebre, escalofrío e hipoxemia. Su principal efecto tóxico es a nivel renal. Entre más rápidamente progresiva sea la enfermedad, más probable será que se seleccione para iniciar la terapia. Se reserva para aquellos pacientes con falla respiratoria secundaria a neumonía y para el tratamiento de cocci durante embarazo. Azoles. Con estos hay que tener cuidado porque son teratogénicos. Debido a esto, no es recomendable su uso durante el embarazo. Cuando se decide indicar tratamiento para las formas primarias agudas, se recomienda un esquema a base de azoles durante un periodo de 3 a 6 meses. Los azoles están indicados para las formas subagudas o crónicas. Si existe mejoría, se continúa tratamiento hasta completar un año. De no ser así, se sustituye con itraconazol o se administra anfotericina B. En meningitis, el tratamiento de elección es el fluconazol. La dosis en ensayos clínicos ha sido de 400 mg por día, pero algunos expertos recomiendan dosis hasta de 800 a 1000 mg por día. También se ha utilizado el itraconazol de 400 a 600 mg por día. La meningitis requiere tratamiento de por vida. Pacientes infectados con VIH. Se recomienda tratamiento para todos los pacientes infectados por VIH con cocci que presenten una cuenta de linfocitos CD4 menor de 250 células por mililitro en sangre periférica. En la prevención de coccidomicosis existen dos grupos de personas: las personas que se encuentran con un sistema inmune competente y las personas que se encuentran con un sistema inmune deficiente o inmunocomprometido. En las personas inmunocompetentes se pueden clasificar
en aquellas personas que tienen planeado un viaje hacia la zona endémica, que simplemente tienen que evitar la inhalación del polvo, y aquellas personas que viven en la zona endémica, que aparte de evitar la inhalación del polvo, deben humedecerlo. En las tormentas de polvo deben mantenerse en su casa con puertas cerradas y ventanas. Si deben manejar, tener el coche totalmente cerrado con ventanas hacia arriba, y si deben de estar afuera durante alguna tormenta de polvo, utilizar una mascarilla especial para evitar la inhalación del polvo. De los pacientes inmunocomprometidos podemos encontrar aquellos pacientes que han recibido un trasplante o que se encuentran en tratamiento de inmunosupresión y aquellos pacientes que tienen VIH-Sida. En el grupo de inmunosuprimidos o trasplantados, estos pacientes tienen la posibilidad de contraer coccidiomicosis entre un 4 a un 9% después del primer año de trasplante. Esta infección puede ser diseminada y de alta mortalidad en este grupo de pacientes. Se ha propuesto una profilaxis con fluconazol en los pacientes que demuestren una serología positiva. En los pacientes con VIH, primero hay que corroborar de que tengan linfocito CD4 menor de 250 para iniciar una profilaxis de control. Una vez que se haya iniciado la profilaxis y se haya controlado el paciente con unos linfocitos CD4 mayor a 250, su probabilidad crece a tener igual una coccidiomicosis de 4 al 9%. En aquellos pacientes que viven en las zonas endémicas, la profilaxis con algún antimicótico suele ser fallida.